Hola, ¿qué tal? Hablemos de... Es un espacio donde compartimos información que nos parece relevante. Invitamos a diversas personas a conversar y compartir ideas sobre temas socioculturales que nos despiertan curiosidad. Esperando despierte la tuya. Comenzamos. Bienvenidas y bienvenidos a Hola, ¿qué tal? Hablemos de, donde deseamos que te sientas con curiosidad por el tema que vamos a abordar. Hoy abriremos el micrófono para hablar de maternidades y bueno, pues nos acompaña Atsiri para hablar de esta temática. Así que acompáñanos en este espacio de reflexión, diálogo y aprendizaje, porque las voces, las historias y las luchas no terminan en un solo día. Comenzamos. Mi nombre es Maricruz y le doy la bienvenida a Atsiri. Bueno, que Atsiri la conocimos en la maestría en estudios de género y pues ella nos va a compartir la temática del día de hoy, además que pues su tesis de maestría pues está relacionada a la temática que vamos a abordar. Pues bienvenida Atsiri, no sé si nos puedas contar un poco pues de ti. Hola, hola. Bueno, pues platicarles de mí en lo que compete a estas cuestiones, platicarles que soy mamá de dos crías. También me he dedicado a acompañar a mujeres en sus procesos de convertirse en madre. Y pues de alguna manera mi labor ha estado en esa búsqueda de tejer el arte y las maternidades. Y bueno, justo en la maestría estuve trabajando en ese cruce entre arte y maternidades. Y pues eso. Bueno, gracias. Atsiri, pensaba ahorita que hablaba sobre que hay dos, o sea, que relacionas las temáticas arte y maternidades y que cada una, socialmente tiene sus prejuicios, ¿no? O sea, que del arte no se vive, que del arte, o no sé, como todas estas connotaciones sociales que se tiene, y por otro lado las maternidades, ¿no? Y que qué complejo es posiblemente ser mamá y ser artista. Ya nos contarás, o no sé cómo ha sido tu experiencia, ¿no? En ese sentido. Sí, bueno, para mí, o sea, sí creo que tanto el arte y las maternidades, digamos que tienen pues como tú dices, ¿no? Estas cuestiones que precarizan estas labores, por ejemplo, que también son Ujú. dos labores que suelen ser como o sea, que tienen poco valor social, poca retribución económica, este, y bueno, eso creo que pues es como algunas de las complejidades que se cruzan o sea, para alguien que materna y que es artista, ¿no? Pero también creo que hay como un espacio de potencia que comparten estas dos labores, que es pues que a final de cuentas son dos labores creativas, ¿no? Son dos labores que van dando lugar a nuevas formas, a nuevas realidades y que, bueno, o sea, que a final de cuentas creo que pues son dos labores que son vitales para el sostenimiento y para la reproducción de la vida y que, pues nada, que creo que en ese cruce hay mucha potencia porque es posible imaginar, es posible pensar que otras formas de habitar este mundo son posibles, otras formas de relacionarnos y pues sí, otras formas de, pues de tejer también esas dos realidades que es el arte y la maternidad y que creo yo que pues cada vez más vamos como dejando de asumir que son realidades como ya dadas y que vamos como tomando un papel más activo en cómo nosotros queremos pues llevar a cabo esta práctica, ¿no?
Ujú. Me gusta, ¿no? Porque de pronto pareciera que ya cuando eres mamá todo termina, ¿no? Y entonces, con esto que tú nos mencionas, pues es, a ver, o sea, hay que crear otras formas, o sea, hay otras posibilidades y eso, pues, es como motivador, ¿no? Para que otras madres, pues, también creen otras formas de ser mujer y de ser mamá, ¿no? Y ser profesionista o que estén ejerciendo alguna labor. Claro, sí, o sea, yo creo que, o sea, creo que vale la pena como complejizar, o sea, como que siento que a veces es como tendemos sí, por intentar como simplificar las cosas, pero bueno, como en cualquier análisis, creo que es importante como complejizar y no solo quedarnos con, pues a veces como con no sé, yo como que desde mi lado como investigadora, por ejemplo, tiendo más como a ver los retos, las dificultades, no sé, probablemente como estas cuestiones como de crítica social, de pensar que las condiciones pues muchas veces no son las más favorables y demás, pero Ujú. justamente creo que también esta visión que tú más esperanzadora, me hace también dar una mirada pues más creativa al asunto, ¿no? O sea, como pensar que es posible incidir en esas realidades, pues, ¿no? Y crearlas para llevarlas a algo que nos haga más sentido. Claro. Y no sé, en la actualidad, ¿cómo podríamos entender pues a las maternidades, ¿no? Porque entiendo que en algún momento pues se hablaba de una madre buena o mala, ¿no? O de una madre que estaba solo en casa y ahora pues tenemos contextos distintos. Desde tu quehacer como investigadora, pues ¿cómo podrías describir la maternidad en estas fechas o en estas épocas? Sí, bueno, para mí como que lo más importante es como partir de, o sea, como cambiar ese paradigma de pensar que la maternidad es un concepto preestablecido, fijo, ya dado, y entra, o sea, como en cambio pensarla, a mí me gusta como nombrar que son como múltiples devenires, ¿no? Que son inestables, inciertos, mutantes y creo que de ahí va, o sea, como de ahí viene ese cambio de hablar de maternidad a hablar de maternidades, ¿no? Como en esta búsqueda de pensar pues, que son diversas experiencias y que también existen diversos posicionamientos identitarios, políticos que asumen esta práctica. Entonces, pues bueno, creo que es esa la búsqueda de intentar ampliar. Ujú. Y creo que esto, Atsiri, nos puede ayudar, bueno, a quienes son madres a entenderse, ¿no? Que la maternidad que están ejerciendo, pues no es buena ni es mala, solo están ejerciendo su maternidad de acuerdo a las herramientas que tiene, ¿no? Porque incluso en algún momento quizá pueda, se pueda llegar a tener culpa, ¿no? De pues estoy dejando de hacer algo, ¿no? Porque justo con estos conceptos preestablecidos, pues a veces no alcanzamos esos, o bueno, las mamás no alcanzan esos estándares. Sí, y creo que es bien complejo porque, o sea, creo que por un lado tenemos como muchísimos mitos, muchísimos tabús, muchísimas estereotipos, muchísimos mandatos que, 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 como tú dices, como dictan lo que es ser una buena madre y que, bueno, o sea, creo que conforme, o sea, que a lo largo de la historia ha ido cambiando, o sea, han ido cambiando esos mandatos y probablemente lo que significaba hace un siglo ser buena madre, hoy no lo sea.
pero lo peligroso, creo yo, es que a veces se van, o sea, que a veces se van cambiando esos estándares, esos mandatos, pero que sigue habiendo al final de cuentas, pues o sea, sí, un mandato que a veces hoy turbocapitalismo que también como que nos dicta que hay que producir, que hay que trabajar, que hay que tal. Entonces, pues también está el riesgo como de caer, o sea, al contrario, de quitarnos mandatos, sino de irnos sumando mandatos y expectativas, ¿no? Entonces ya no solamente tenemos que ser, pues, como la buena mamá, sino una mujer exitosa, creo que de sumar mandatos en lugar de restar, ¿no? Entonces, creo yo que es como bien importante, insisto, complejizar y pensar o sea, eso, que a final de cuentas la maternidad es o sea, que tú decías, ¿no? Al final cada una vive su maternidad con los recursos que tiene y sí, o sea, creo yo que es importante como hacer una toma de conciencia como de nuestra realidad, de como de ubicarnos, de mapearnos, de posicionarnos y que, pero también como de entender que eso es un punto en nuestro devenir, ¿no? Que no nos ancla, sino que pues tenemos, o sea, que nuestra vida es un tránsito, es un devenir y que va cambiando y que nosotras mismas tenemos, quienes maternas tienen la posibilidad de cambiar, ¿no? O sea, de cambiar de opinión, de cambiar de decisiones, de cambiar de formas de vida, de cambiar y permitir que, pues, que cada vez vaya haciendo más sentido nuestras prácticas que ejercemos como dentro de ese maternaje. No sé Claro, si fui clara por ahí. sí, sí, sí. Y también en en esto que ahora tú comentas, me viene como la reflexión que las maternidades no deberían ser maternidades aisladas o solas, ¿no? O individuales. O sea, que las maternidades se deben acompañar desde la sociedad, las instituciones, la familia o las esferas de comunidades, ¿no? O sea, porque ahora reflexionaba un poco en el trabajo que yo realizo y es atención a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia. Entonces, en ocasiones nos llegan, pues, que las niñas y los niños tienen cierto abandono, ¿no? Pero es porque la mamá tiene que ir a trabajar y no hay una red de apoyo. Entonces, ahí donde queda el trabajo de las instituciones para poder apoyar el maternaje de esa mujer, ¿no? Este, o dónde está la sociedad que no solamente funcione para hacer una crítica, ¿no? Entonces, sí, me parece esto que tú comentas y recalcas, o sea, se debe hacer una reflexión crítica, ¿no? En que las maternidades es algo más complejo que solo decir si es buena o si es mala madre. Sí, y o sea, yo creo que, bueno, o sea, que las maternidades se ven afectadas como se ve afectada cualquier práctica en este mundo hiper individualista, ¿no? O sea, digo, a final de cuentas, creo que no solo quienes ejercen la maternidad, eh, pues padecen de este hiper individualismo, pero sí creo que, pues, que es o sea, que es un espacio donde recae mucho de pues yo, o sea, de este individualismo exacerbado, ¿no? Y que entonces hay como un deslinde de responsabilidad pues ahora sí que de todos quienes no ejercen esta labor y pareciera que, pues eso, ¿no? Como que la responsabilidad del sostenimiento de la vida es única y exclusivamente de las madres. Y es bastante complejo porque está muy fuerte como esta cuestión de que, bueno, tú decidiste ser madre, entonces tú arréglatelas como Claro. puedas, ¿no?
Y y en este sentido, pues me parece maravilloso que exista ahora, o sea, que cada vez se vaya creciendo esta posibilidad de decidir realmente si queremos ser madres o no. Me parece que, pero también me parece que tengamos necesarias para poder llevar a cabo esa labor sin que eso implique pues un impacto negativo en nuestra vida, en nuestra salud física, en nuestra salud mental, y como tú decías, ¿no? Que también, o sea, que nuestra vida así o sea, como en la amplitud de nuestra vida tenga las condiciones para que nosotros podamos entonces proveer y desarrollar las condiciones necesarias para la vida de las crías y que a final de cuentas creo que esa es un poco o un mucho la, la labor de las prácticas maternas, o sea, la intención de las prácticas maternas, crear esas condiciones para que la vida de las crías pues sea una vida digna, ¿no? Entonces, pues claro que yo he pensado, ¿no? Como esta cadenita de ir un paso para atrás y claro, o sea, si quienes maternan están buscando crear condiciones vitales, es como si lo están haciendo en condiciones no dignas, pues la tarea se vuelve como sumamente difícil y sumamente con labor comunitaria de, pues eso, de empezar a tejer condiciones que sean pues más dignas y más vivibles, ¿no? Sí, claro. Y ya hablamos que no se puede generalizar, pero desde tu experiencia, o sea, ¿qué ha sido lo más complicado, ¿no? Del maternaje. O sea, yo como que desde mi mirada, creo que en sí la experiencia materna es una experiencia compleja porque implica mucho cambio. Implica como quienes ejercen la maternidad biológica, implica pues un cambio físico, ¿no? Desde el embarazo, la gestación, la lactancia, el amamantar y demás. Este, Luego también es un cambio a nivel identitario para todos quienes asumen ejercer la maternidad. O sea, el hecho de convertirte en madre y de hacer, o sea, de tomar la responsabilidad de la vida de otra cría, es un ejercicio fuerte, es algo que a nivel identitario con otra cría, con otra persona, en ese nivel de profundidad y de intensidad, asumir esa interdependencia es un cambio identitario fuerte y además el cambio como pues de la vida, ¿no? O sea, el tiempo que se le dedica al cuidado y al sostenimiento de la cría, sí o sí implica cambios en tu vida, ¿no? Entonces, pues es precisamente eso que creo yo que es algo de lo más complejo, el transitar estos múltiples cambios que se dan simultáneamente, que suceden a la vez, ¿no? Transitar todos estos cambios. Uh-huh. O sea, lo veo en las experiencias de otras personas que maternan y para mí en lo personal, pues creo que sí ha sido como eso, o sea, lo más complejo como transitar tantas cosas a la vez. En mi primera maternidad creo que fue una maternidad que me llegó en condiciones como, no sé, como más suaves, más que todo estaba en maternidad deseada y entonces creo yo que por ahí fue como más suave ese tránsito. En mi segunda maternidad, mis condiciones de vida eran más complejas porque yo estaba atravesando como otros procesos paralelos de duelo, de cambio y entonces como que fue demasiado, ¿no? Entonces, para mí como que esa multiplicidad de procesos de cambio ha sido como una de las cuestiones como más complejas, sí. Uh-huh.
ahora que platicas, la verdad es que se me vino a la mente el tema de las adolescentes, ¿no? Que están maternando, que están en un embarazo. No sé si te ha tocado pues acompañar, ¿no? A alguna adolescente, porque, o sea, si tú hablas de algunos cambios identitarios, o sea, las adolescentes están por sí mismas pasando un cambio identitario importante y además tendrían o se suma, ¿no? Esta parte de ahora identificarse como madre. Claro. Sí, pues yo fui mamá joven, mi Ok. primer maternidad, o sea, yo me embaracé a los 20 años y parí a los 21. Ujú, Entonces, fue complejo que años después estuve trabajando en una investigación sobre embarazo en adolescentes y para mí fue como muy fuerte, pues como poder espejear mi experiencia, que claro, yo a esa edad, digo, claro, yo en ese momento trabajé con madres adolescentes desde 14 años, 15 16 hasta como hasta 20 años. Este, pero bueno, fue fuerte para mí como el proceso de despejar mi experiencia, que yo en ese entonces me sentía como una mujer hecha y derecha y me sentía pues sí, ¿no? Como realmente, como que no veía yo como ese proceso de cambio en mí todavía, que ya después me di cuenta que, pues que sí había mucho de eso, ¿no? Que aunque ya tenía 20 años, pues había como varios procesos de maduración en proceso. Y luego ya cuando pues vino como las historias de vida, cuando escuché a esas adolescentes hablar sobre su experiencia, pues me di cuenta de varias cosas y una de ellas es como si o sea, yo hablo de la maternidad como una experiencia de interdependencia y de vulnerabilidad, que creo que en cualquier condición hay esa interdependencia y hay esa vulnerabilidad, pero que claro que hay diferentes contextos que incrementan y que hacen que esa vulnerabilidad se crezca, ¿no? Y bueno, ujú, aunque a mí me gusta hablar como esa vulnerabilidad como algo de potencia, también creo que pues en condiciones, o sea, la vulnerabilidad, ya viéndola como algo como de condiciones no óptimas, ¿no? O sea, como de precarización, también no sé, en esas experiencias que a mí me tocó escuchar, había pues sí, ¿no? Como esta búsqueda de independencia, o sea, de pensar que la maternidad era como una vía para salir de situaciones de casa, ujú, también muy atravesada por cuestiones de amor romántico, ¿no? O sea, como pensando en que, en que ser mamá eh, iba como o sea, así como a ser, sí, como que iba a unir el ujú, lazo con la pareja, pues, ¿no? Entonces, pues sí, como una prueba de amor, ¿no? ¿Sabes? Como de que, bueno, si tenemos un hijo, un hije, entonces ahora sellamos nuestro amor, ¿no? Entonces, pues nada, y eso creo que está presente no solo en los adolescentes, pero que sí había como que se marcaba más estas condiciones que te digo ahorita, ¿no? Entonces, pues nada, creo que sí, hay situaciones, como tú dices, como la adolescencia, pero bueno, como muchas otras tantas, ¿no? O sea, claro, yo pienso, no sé, pienso mucho, la verdad es que ahora en el mundo en el que estamos, lleno de guerra, pues pienso en todas las mujeres que están en esas condiciones, todas las personas que están cuidando, maternando, en condiciones de guerra, ¿no? O qué sé yo, ¿no? O sea, muchas situaciones que pueden atravesar la maternidad y convertirla, pues, en una labor mucho más compleja. claro, sí, sí. Sí, también pensaba en la compañera
anterior, ¿no? Que nos compartió su experiencia de lupus, ¿no? Y entonces cuando le detectan lupus es cuando está embarazada. Entonces, como también todo el proceso que implica la gestación y además el diagnóstico de su enfermedad, su cuerpo todo adolorido, o sea, sí, o sea, existen diferentes Sí, contextos. Ujú, claro. Sí, sí, no, ahorita pensaba como precisamente la enfermedad, o sea, la diversidad funcional, la discapacidad, o sea, tantas cosas que, que yo digo, sí, o sea, como ahorita pensaba, la maternidad como una experiencia de interdependencia, pero ¿qué pasa también cuando quien materna es una persona que depende mayormente de los cuidados de otra persona? O sea, sabes cómo son, sí, cada contexto que va definiendo ahí como pues las variables, ¿no? Como tú me lo comentabas por ahí como en la pregunta, ¿no? O sea, también, no sé, qué sé yo, o sea, madres que, yo digo, presas, o sea, no sé cómo, que a veces ni nos ujú. imaginamos cómo se dan a cabo esas relaciones, cómo se llevan a cabo esos vínculos, pero que bueno, ahora sí que hay una infinidad de contextos en los que se puede llevar a cabo estas prácticas maternas y que sí creo definitivamente pues que inciden en cómo cada persona puede llevar a cabo esas prácticas de cuidado y esas prácticas maternas. Sí. Y bueno, pues un poco nos puedes contar sobre, o sea, de manera general, sobre tu tesis para poder abordar, pues no sé, sí, como algunos intereses que a lo mejor nos puedas ir dando. Sí, pues bueno, o sea, creo que lo he ido abordando o sea, como hilitos de lo que fui tejiendo en la tesis, pero bueno, creo que para mí como una de los grandes hallazgos, digamos, como de la tesis, pues es como esta mirada de las maternidades como un espacio de agencia, de potencia y de resistencia, ¿no? Este proceso que yo veía en las madres con las que estuve trabajando, cómo ellas se asumían, este, pues como, yo digo, como un agente que tenía capacidad de incidir en la realidad, ¿no? O sea, como para mí eso era de lo más como potente que yo encontraba en que o sea, cada una de las personas que me fue compartiendo su experiencia, pues de alguna manera como me compartió y me dibujó como ese proceso en el cual ellas, uno, tenían una realidad que cuestionaban, ¿no? O sea, ellas decían como, esto no me parece, esto no me gusta, esto no me hace sentido, esto no encaja con mi mirada, esto no me funciona, ¿no? O sea, como ir encontrando y detectando todo aquello que no resonaba con su propia manera de asumir su maternidad y de ejercer su maternidad, ¿no? Y luego, pues esa búsqueda en cómo hacer posible para que eso, o sea, luego de ahí como empezar a imaginar, ¿no? Porque yo digo, bueno, el cómo no, ya lo tenemos, ¿no? O sea, mirando la realidad, ya vemos cosas que decimos, así no. Pero luego hay un tránsito, un proceso creativo de pensar, y es ahí donde yo lo dejo con el arte, ¿no? Porque hay un proceso creativo de decir, ¿cómo sí? ¿Qué quiero? ¿Qué deseo? ¿Cómo imagino que puede ser? ¿Cómo yo imagino que puedo desplegar mi maternidad? ¿Cómo yo imagino que puedo ejercer esta labor de acuerdo a mi propia manera de entender lo que significa mi maternidad, ¿no? Y entonces ahí ya es cuando yo voy como recuperando esas estrategias que ellas van tejiendo, ¿no? Y que es uno, o sea,
la expresión, ¿no? O sea, hablar. Yo digo, dar voz a todo eso que pues parecía que como que no tenía ninguna relevancia social, que es la maternidad, ¿no? Todas las prácticas de labor y de cuidado que se les ha restado como toda importancia y relevancia política, económica, cultural, pues como hacer ese proceso para hablar de ello, para expresarlo, para crear a partir de ello y luego, pues el proceso ahora sí de construirlo, ¿no? Y de tejerlo. Y ahí, o sea, lo segundo que encuentro más es como las alianzas, ¿no? De que en este proceso para hacerlo realidad, pues venía como el ir al encuentro con otras personas que estaban maternando para ir tejiendo y construyendo estas realidades. Bueno, ahora con lo que tú me mencionas, ¿no? Respecto a los hallazgos o los análisis que fuiste haciendo en tu tesis, recordaba que en algún momento yo tengo una comadre y entonces sabe de este proyecto y pues tiene 3 hijos. Entonces ella me decía, es que habla, o sea, un día habla sobre maternidades, ¿no? Porque es muy cansado, porque o sea, como que se ha perdido, ¿no? O sea, su esencia de ser mujer y entonces ahora todo se ha evocado a ser mamá, ¿no? Y entonces ahora me parece que es esto que tú mencionas, el cómo no, o sea, las absorbe tanto, ¿no? Que entonces se siente este cansancio, se siente esta culpa y hay esta necesidad, ¿no? De buscar otras alternativas eh, que digan, no lo estoy haciendo tan mal o que las formas de resistencia se puedan sostener o compartir con otras compañeras, con otras mujeres que están maternando, ¿no? Sí, bueno, varias cosas de lo que mencionas, o sea, como por ejemplo el aislamiento, el agotamiento, la culpa, o sea, son como elementos que pareciera que son intrínsecos a la maternidad, ¿no? Ujú. Pero no, ¿no? O sea, como que socialmente pareciera es que, que las madres así vivimos, agotadas y como se normaliza, ¿no? Entonces, pues si decidiste ser madre, es lo que toca, que vivas agotada, que vivas con culpa porque no te da la vida para maternar y para tu trabajo, y entonces si trabajas le quitas tiempo a los hijos, si estás con les hijes, entonces no creces profesionalmente, entonces siempre va a haber una negociación, eso sí, ¿no? Pero la negociación pues existe en cualquier labor que elegimos, ¿no? O sea, si hacemos un, no sé, un deporte, no sé, que requiere una condición física, pues va a haber negociaciones en lo que comes, lo que no comes, tu descanso, qué sé yo. Pero el punto para mí es que las negociaciones que a veces hacemos en nuestras prácticas maternas, o sea, no son saludables, no son dignas, no son humanas, ¿no? Es como pareciera que, yo digo, tener cuántas jornadas de trabajo para poder sostener a las crías, o sea, o sea, yo a veces pienso, ¿no? Como pensar que para poder desarrollar mi trabajo creativo tengo que esperar a que las crías duerman, entonces restar horas de sueño, o sea, sí, son negociaciones que hacemos, pero que a final de cuentas yo creo que el primer paso es entender que ese agotamiento, que esa culpa, que ese todo no es algo intrínseco a la maternidad, que esas son condiciones, o sea, que esas son cualidades que nos dan las condiciones en las que maternamos, pero que si cambian las condiciones, entonces cambian nuestras formas de desplegar y de ejercer nuestra maternidad, porque claro,
obviamente, cansancio va a haber, es una práctica demandante. O sea, el cuidado y, o sea, las prácticas maternas son una práctica que demandan tiempo, que demandan energía. Pero insisto, dependiendo de las condiciones, eso nos van a llevar a que lo podamos sobrellevar o a que nos cueste la salud física, mental, y entonces lleguemos a condiciones, sí, a que ahora sí que digo, que maternemos a costa de nuestra salud, ¿no? Ujú. Entonces creo que ahí es bien importante. Para mí es como algo bien valioso entender que eso no son características intrínsecas a la maternidad, sino a las condiciones en las que maternamos. Para mí ya eso es como un punto de partida. Y dos, de lo que tú decías como sí, como de ya las búsquedas, pues, ¿no? De cómo ir, lo que tú decías como del encuentro con otras madres. Creo que eso es algo que para mí en mi labor como dula, como investigadora, como madre, como artista, ha sido vital, ¿no? El encuentro con otras personas que maternan, porque el aislamiento ha sido una de las estrategias como patriarcales pues, para mantenernos, digamos, para restarnos esta potencia, ¿no? Para restarnos esa potencia. Pero cuando salimos al encuentro con otras personas que están maternando, pues para mí es como un cambio, así como que hace ya en sí mismo otra manera de experimentar la maternidad, ¿no? Por muchas cosas, por el sentirte identificada con otra persona, por hacer, o sea, por tener otra persona que comparte algunas de o sea, de las experiencias que tú has tenido, pero también potencia la construcción de esas nuevas formas, ¿no? Y ya, o sea, yo digo, ya tronando el aislamiento, ya estamos tronando mucho de lo que se ha instaurado como la maternidad patriarcal, ¿no? Que es el aislamiento, pues, ¿no? Mm, Entonces, pues para mí es como ya una gran estrategia. Que yo, bueno, yo no soy mamá, pero uno de los textos que a mí, o sea, me hizo abrir los ojos respecto a las maternidades fue uno que leímos en la maestría de Daniela Rea. No recuerdo el nombre del texto, ¿no? Pero ella, pues, deja de romantizar la maternidad, ¿no? Y entonces habla, a lo mejor algunas personas podrían tacharla como de cruel, ¿no? De mala madre, pero, o sea, la realidad, ella habla desde la vulnerabilidad, habla desde la emoción que en ese momento le genera, ¿no? La experiencia de maternar, de decir estoy cansada, o sea, esto también me cansa, ¿no? También las demandas sociales como profesional, como mujer y ahora como madre, pues no son fáciles. Y entonces ahí o sea, sí, ese texto dije, o sea, esto no es fácil, ¿no? O sea, maternar no es fácil, pero justo poder compartirlo te puede llevar, por ejemplo, a mí, ¿no? Empatizar con quien materna, ¿no? Y pues eh, supongo que justo en este encuentro entre quienes maternan, pues encontrarán a lo mejor hasta alivio, ¿no? De decir, bueno, son diferentes las maternidades, también a lo mejor encuentro similitudes en las emociones, en los estilos de criar a las hijas e hijos, no sé, eso me parece importante poder hablarlo mm, desde la trinchera en la que te encuentres, ¿no? Claro. Me parece que es el texto de Mientras las niñas duermen de Daniela Rea. Sí, ajá. Sí, Mientras las niñas duermen. Sí, pues la verdad es que es un texto muy valioso, muy potente. Y creo que, o sea, ahorita lo que tú dices de tu experiencia, de tú decir, bueno, yo no soy madre, pero este texto me permite ser más empática, me permite como mirar cuál es la realidad de las personas que maternan, cuáles son sus realidades, ¿no? Y para mí creo que
en general, como que digo, ir hacia ese encuentro para mí es como de lo más valioso que hay, porque yo como mujer madre, pues yo tengo esta realidad con estas complejidades, pero como tú dices, o sea, personas con alguna enfermedad que tienen una realidad que yo no imagino, personas que tienen, o sea, cualquier otra realidad que yo desconozco, pero que si yo voy al encuentro, que si yo escucho a personas, ¿no? O sea, simplemente si yo tengo esa apertura para escuchar y ver qué hay de esa experiencia que se asemeja con la mía, y no solo eso, sino qué hay de mis estrategias de resistencia que se pueden aliar con otras Ujú. estrategias de resistencia, es ahí entonces donde hay más potencia y donde hay más poder para poder, pues, hacer que nuestras resistencias sean fructíferas, ¿no? Entonces, creo yo que ahí es como algo importante de pensar que no solamente, o sea, y que yo ahorita, por ejemplo, que te decía, a través del arte, muchas artistas que maternan utilizan el arte como para dar voz a esas experiencias, a esos cuestionamientos, esas reflexiones, pero y entonces, pues eso es como un medio, ¿no? O sea, es una Ujú. estrategia, es un medio para llegar a otras personas que puedan hacer alianza, ¿no? O sea, y que no precisamente, o sea, sí pueden ser madres o no, ¿no? O sea, porque las alianzas se pueden tejer como tú dices, desde muchas otras trincheras, si encontramos los puntos de anclaje que nos permiten tejer alianzas, ¿no? Entonces, a mí me parece que es muy valioso que sí, o sea, un poco que abramos nuestras burbujas, ¿no? O sea, como que Ujú. yo como mujer madre escuche también a mujeres que no son madres, a personas que no maternan, a personas que maternan y no son mujeres, o sea, ¿sabes? O sea, como que vaya ampliando mi espacio para que mis alianzas puedan irse nutriendo, creciendo y para que mi experiencia, que yo, como digo, para mí, o sea, algo también de lo más valioso como de la tesis fue reconocer que en mi experiencia como mujer, como madre y como artista, hay conocimiento valioso. O sea, hay una Ujú. experiencia de producción de conocimiento que, que solo desde este punto de anclaje se puede ver, ¿no? O sea, como, ¿por qué? Porque la relación tan cercana con las crías, por las condiciones y las características que me colocan en este sostenimiento de la vida, me da un conocimiento que solo desde este punto puedo tener y que yo no puedo tener la experiencia de todos los otros puntos de anclaje, pero que sí puedo poner en diálogo mi conocimiento como mujer, como madre y como artista con el conocimiento de otras personas que sí, que pueden que maternen o no, que pueden que sean mujeres o no, que puede que sean artistas o no, pero que van a encontrarse con mi práctica, con mi experiencia y que juntes vamos a tejer nuevos conocimientos y nuevas estrategias, pues para poder llegar a donde estamos deseando llegar y para poder construir lo que estamos deseando construir. En ese sentido, Siri, ¿en qué consistió tu intervención que realizaste? Porque creo que también va anclado a esto, ¿no? Al acompañamiento, al encuentro entre mujeres artistas. Sí, sí, o sea, pues mi proyecto de intervención tenía como dos líneas de acción. Una era precisamente generar encuentros de madres artistas. Entonces, pues yo, o sea, como, sí, fue como establecer, proponer una dinámica en la cual fuimos como sosteniendo encuentros en el que poníamos una pregunta al centro y a través de nuestra producción artística íbamos dando respuesta a esa pregunta que se ponía al centro, ¿no?
Y ya después de ahí se hace una muestra virtual en donde como damos o sea, compartimos, digamos que sí, compartimos lo que la producción artística, las reflexiones a través de una muestra virtual en Instagram. Y la segunda línea de acción tuvo que ver con el tomar obra de artistas, madres, y hacer una labor como de mediación y entonces llevar esa obra a mujeres que no son artistas, pero que están ejerciendo pues las labores maternas y tomar la obra como, pues, como detonante para crear esa reflexión con esos grupos de madres y, y a la vez pues generar también el medio artístico como para que ellas pudieran también como expresar, ¿no? Y entonces plasmar sus propios sentires, sus propios sentipensares, sus propias reflexiones y sus propios cuestionamientos. Entonces, pues eso fue eh, a grandes rasgos el proyecto de intervención. Ujú. Que es sumamente importante, ¿no? Porque entonces, o sea, mm, como se deja de lado a la persona, a la mujer, ¿no? Pues entonces las emociones, los pensares, pareciera que no hay tiempo de ello. Y entonces me parece valioso, ¿no? Recuperar pues estos aspectos de, de quienes estuvieron en el proyecto. Sí, sí, y además, o sea, yo insisto, o sea, sí es importante validar lo que sentimos, lo que pensamos, y además de eso, reconocer que quienes estamos maternando, o sea, reconocer el valor de la labor, ¿sabes? O sea, como en general el valor de la labor y reconocer eh, el conocimiento que se está desarrollando en esa labor, ¿no? O sea, porque a final de cuentas, todas esas prácticas de cuidado eh, son las que hacen posible la vida, ¿no? Ujú. Entonces, pues para mí es como, es eso lo que estamos haciendo, estamos sosteniendo y haciendo posible la vida. Entonces, desde esta mirada, todas esas prácticas como cotidianas, ¿no? O sea, los remedios, los tés, las sobadas, las llevadas a la escuela, las canciones que cantamos, los cariños, todo eso toma otra dimensión que es muy contraria a esta mirada patriarcal que nos hace pensar o sea, como esto que, o sea, trabajas o solo eres mamá, ¿no? O sea, como Ujú. solos, como si fuera algo, o sea, minimizar, o sea, al final de Ujú. cuentas, la mirada patriarcal minimiza nuestra labor, desvaloriza nuestra labor y desvaloriza y además niega el conocimiento que se produce, porque hoy en día, o sea, pareciera que las mujeres no sabemos nada de nuestro cuerpo, no sabemos parir, entonces el médico es el que sabe, los libros son los que nos dicen cómo criar, o sea, nos desprovén de nuestro propio conocimiento, de nuestro propio poder y creo yo que es bien importante, es sumamente necesario que quienes maternamos, eh, pues asumamos el valor de esas prácticas que estamos realizando, de ese conocimiento que estamos produciendo. Ujú. Ujú. Sí, me recordó como a todos los textos de Paulo Freire, ¿no? De la pedagogía, porque de pronto entonces solamente quien tiene un título universitario entonces tiene el conocimiento, pero entonces, pues en el caso de las mamás, pues no existe, ¿no? Ese
una universidad del maternaje. Entonces me parece muy valioso lo que tú ahora nos comentas sobre rescatar que cada persona va construyendo conocimiento de acuerdo pues al día a día que se enfrenta con sus hijos y que claro, o sea, yo no tengo a lo mejor esos conocimientos del cuidado porque no me ha tocado y eso sí me parece muy importante. Y Atsiri, desafortunadamente me parece que aún tenemos, ¿no? Estas realidades en donde pues la clase social, el género, pues influye, ¿no? O en cómo se ven a las mamás y, y que también esos aspectos influyen en cómo vas criando. Mm, y que socialmente aún se sigue sintiendo estas culpas, ¿no? ¿Qué le dirías, por ejemplo, a las mujeres que están maternando o que van a maternar y que aún sienten como estas emociones, pues no, bueno, no emociones, más bien etiquetas, ¿no? Que se han colocado socialmente y que entonces les puede ser a lo mejor cansado, como te decía en algún momento? O sea, ¿cómo, sí, qué mensaje podrías darle a aquellas mujeres que sienten pues culpa, que dicen no estoy pudiendo o que consideran que lo que están haciendo pues es mínimo? Sí, pues, o sea, yo creo que, o sea, la mayoría de las personas que maternan somos mujeres y que creo que la maternidad se ha construido mucho en función de ese proceso de eh, desprecio y desvalorización hacia las mujeres, ¿no? Entonces, existe una feminización de las labores de cuidado, existe una desvalorización de las labores de cuidado, existe como todos estos procesos sociales pues, que van tejiendo y haciendo de la maternidad pues un espacio bastante desprovisto de ese valor social, cultural, político, económico, ¿no? Y entonces, creo yo que el proceso pues de construcción y reconstrucción de ese espacio de maternidad también tiene mucho que ver con este proceso de construcción de lo que implica ser mujer, ¿no? O sea, creo que son dos procesos que van de la mano, que no son lo mismo, que son dos cosas separadas, pero que están, o sea, distintas, pero que están tejidas entre sí. Entonces, creo yo que lo decías tú, ¿no? Como entonces, ahora que me convierto en madre, eh, como pierdo mi posibilidad de ser mujer, o sea, sabes, como hay ahí como muchas cosas tejidas, entonces creo yo que es sumamente necesario en este proceso de reapropiarnos de nuestras maternidades. También creo que es importante una reapropiación de lo que significa ser mujer, ¿no? O sea, entonces creo que van ahí de la mano. Y bueno, ¿qué le diría yo a las personas que están maternando? Pues creo que un poco como lo que me digo a mí misma cada día. este, que es, o sea, porque claro, creo que hay mucha complejidad y que hay muchos retos, pero creo que también hay como mucho espacio de potencia. Entonces, creo bueno, lo que yo, o sea, lo que a mí me hace sentido es pensar
que, mm, que voy adueñándome de mi maternidad. Pues sí, eso, o sea, que es o sea, que lo que me digo a mí es un poco la invitación que yo hago a otras mujeres desde mi labor y que es a reapropiarme de mi cuerpo, de mi maternidad, desde las prácticas que voy realizando día a día, ¿no? O sea, el ir tomando conciencia desde lo más mínimo de cómo le hablo a las crías, a qué dedico mi tiempo, eh, qué, qué, qué mundos yo les acerco a las crías, o sea, todas esas decisiones que son cotidianas, que son de día a día, pues creo que para mí es eso lo que yo lo que le quisiera compartir a otras personas que están maternando, ¿no? Como a hacer que nuestra maternidad se parezca cada día más a esa maternidad que deseamos, ¿no? Y que yo insisto, para eso están las amigas, para eso están las comadres, para eso están los espacios de encuentro, para llorar y gritar la frustración que se siente cuando nos damos cuenta de que es grande la distancia entre eso que anhelamos y eso que hoy nos es posible sostener. Y bueno, y juntas y juntes ver cómo nos vamos acercando cada día más. Una idea que aquí la traigo desde hace ratito, que se me anda escapando, que no tiene que ver directamente con la pregunta que me acabas de hacer, pero que me gustaría dejarla por acá, que es esta cuestión de que, o sea, como la función social, podemos dejar de reproducir esos procesos de domesticación de las crías, vamos, ¿no? O sea, que nosotras como personas que maternan, si dejamos de ejercer ese poder, esa dominación hacia las crías, pues podemos como deshacer muchas cadenas de eso, de dominación. Entonces, pues bueno, eso es otra idea que estaba aquí y que me parece valiosa pues dejar por acá. Sí, ahora pienso pues en estos temas que yo también toco, ¿no? El tema del adultocentrismo y que justo estos roles de autoridad, ¿no? Que entonces el hecho de que tengas que tratar de cierta manera al niño o niña, pues también a ti te hace como creer, ¿no? Que tienes cierto poder y lo puedes ejercer a- con las niñas y los niños, y entonces que ese poder posiblemente es el que te dice cómo ser buena o ser, sí ser una madre ejemplar, ¿no? Porque entonces, pues la madre ejemplar es aquella que tiene autoridad y entonces la que tiene autoridad es la que castiga, la que regaña, y a lo mejor la que no se genera un trato, pues flexible con las niñas y los niños. Sí, creo o sea, que creo que hoy en día existen como varios estereotipos de maternidad que están por ahí rondando, ¿no? Pero realmente creo que sí, como dices tú, existe todavía esta cuestión de, pues, de ejercer un poder sobre las crías. Lamentablemente, pues también existen estas cadenas de reproducción o sea, como de que, o sea, a final de cuentas, de poder que se ejerce sobre nosotras y que luego nosotras reproducimos, o sea, todavía existe mucho de eso, ¿no? Todavía existe mucho de estas cadenas y por eso insisto y por eso creo pues a final de cuentas, si de alguna manera nosotras, o sea, en estas labores de maternaje, en estas labores de cuidado, estamos modelando formas de Ujú. relacionarnos, pues para mí es como un espacio
vital, ¿no? Germinal de construcción de nuevas formas, ¿no? O sea, entonces, y que claro, es el reto de día a día para una mujer, cómo crear esas condiciones, cómo crear esas nuevas relaciones en estas condiciones que en las que estamos cansadas, en las que no tenemos tiempo, en las que estamos agotadas. Entonces digo, realmente para mí es importante asumir, dimensionar la complejidad de la labor que estamos realizando. O sea, no es fácil, no, o sea, es bastante complejo y yo creo que, o sea, que para, o sea, ya asumiendo eso, luego entonces podemos avanzar paso a paso, ¿no? Porque creo que como que es muy necesario asumir, dimensionar la complejidad de esta labor que estamos realizando. Ujú. Sí, ahora pienso desde mi práctica como hija, ¿no? En el cual a veces hago cuestionamientos pues fuertes hacia la crianza que mi mamá tuvo cuando era niña, y ahora, ¿no? Que soy adulta y entonces creo que desde ahí, por ejemplo, puedo empezar a ser empática con mi madre, ¿no? A entender su contexto, las herramientas que tiene, pues que tuvo y que tiene en este momento, ¿no? Entonces, mm, de entender, pues, eh, un poco, ¿no? De su historia de vida y pues, sí, o sea, como, sí, a lo que iba era justo, ¿no? O sea, desde cómo yo, como siendo hija, también puedo ser empática con aquellas que maternan y que no es nada fácil, ¿no? Y también lo veo desde que soy hija, ¿no? Pues que veo que mi mamá tiene que trabajar un montón, ¿no? Y que tuvo que a lo mejor criar a 5 hijos y que si con uno era difícil, pues ahora con 5 es más complicado y que entonces, pues que existía esta demanda de, pues, a todos mis hijos les voy a dar estudios, ¿no? Entonces, y que además hay una separación. Entonces es todo un montón de cosas que tuvo que sortear mi madre y que tiene que sortear para, pues, hacer su labor de cuidado, pues lo mejor que puede. Pues me parece realmente valioso lo que dices, porque creo que en la medida que personas que no maternan puedan acceder también, así como tú dices, reclamos incluso, ¿no? Que se nos hace como personas madres, que nos hacen, no solo les exiges, o sea, muchas veces de todos lados pueden venir, ¿no? Entonces, yo creo que también es bastante valioso que pues ahora sí que desde posicionamientos ajenos a o sea, desde personas que no maternan, si hay más entendimiento, si hay más comprensión, si hay más empatía, también hay más colaboración, ¿no? Y entonces, y ya, o sea, y para mí, ya el hecho de bajarle a la expectativa, al reclamo, a la crítica, al juicio, ya es ayuda, ¿no? O sea, digo, ya, porque mucho de lo que cargamos la madre es la expectativa, el juicio, el reclamo, el na. Entonces, pues me parece que ya de entrada eso puede, o sea, si le bajamos a esa carga, Ujú. ya de entrada, digo que hay muchas otras cosas por hacer, pero que ya de ahí es un hilo que tirar, ¿no? Ya Claro. es un hilo que tirar. Entonces, pues sí me parece bastante valioso ese ejercicio que haces tú en este momento y que pues creo que es valioso para todos, porque todos, aunque no, como tú dices, aunque no seamos madre, todos, pues ahora sí que todos venimos de una madre, este, entonces, y digo, o sea, y para empezar ahí, ¿no? Pero todos Sí. tenemos personas, la vecina, la comadre, la cuñada, o sea, madres hay por doquier. Así que, pues, como que sí está buena esa invitación. Bueno,
Siri, pues una de las preguntas que hacemos, pues es alguna recomendación de algún producto cultural que pues nos ayude a ampliar el tema. No sé si tú nos puedas apoyar con alguna recomendación. Y bueno, dos. Sí, Una es un sitio que se llama Futuridades Maternales, que es bueno, ahí van a encontrar muchas entrevistas principalmente sobre temas de maternidad. Y bueno, ese me parece que es un espacio bastante valioso. Ciertamente si es algo académico el lenguaje, luego que se utiliza y demás, pero bueno, creo que hay material valioso. Y ¿eso es otra en Instagram, recomendación, perdón? no, es un sitio web, o sea, es una Ah, ok, ok, página y se llama Futuridades Maternales. ok. Y el otro es, ahora sí, la cuenta de Instagram, que es este proyecto que les hablaba que surge de la maestría, que se llama Artistas Madres. Y ahí van a encontrar, pues ahora sí que un archivo de otros productos culturales, digamos, que han producido mujeres que son artistas y que son madres. O sea, obra, libros, o sea, muchas entrevistas, demás que van a encontrar ahí. Ahí también está lo que les platicaba de los encuentros de artistas madres, invitaciones varias sobre, pues ahora sí que estos mundos que yo estoy tejiendo y que muchas estamos tejiendo por acá, que es el mundo del arte y de las maternidades. Entonces, pues Ok. esos dos. Vale, muchísimas gracias, Atsiri. Entonces, entiendo que en el de Madres Artistas, en el Instagram, es donde te pueden contactar si les interesa más la información o no sé. Sí, la cuenta de Va, artistas madres, pues estoy yo al otro lado, o sea que si ah, por ahí escriben, van a contactar conmigo y pues sí, por ahí andamos. Ujú. vale, pues muchísimas gracias por compartir este tema que es muy, muy valioso, ¿no? Y bueno, pues también esperemos que a las otras personas les haya interesado, que les haya generado curiosidad. Y bueno, pues también como hijas empezamos a hacer estos ejercicios de no de ser empáticas y también aquellas personas que no maternamos, pues también pues iniciar entender, ¿no? Que es algo muy, muy complejo y no solamente es como minimizar, ¿no? Es que lo que es el maternaje, sino como ya lo has dicho, es algo más, es algo complejo. Así es. Vale, Pues pues muchas gracias, gracias. gracias chicas. Nos vemos.